Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera destacar dos conceptos, dos palabras de este evangelio que hemos escuchado. La primera es que el Señor empieza a predicar la conversión. No es una palabra de moda. Incluso cuando San Juan Pablo II modificó, reordenó el rezo del rosario, estableció en los misterios de luz que él creó, estableció que el tercer misterio tenía que ser la predicación del reino y de la conversión. Prácticamente nadie, cuando reza ese misterio, de los que rezan el rosario, dice que el tercer misterio de luz es la predicación de la conversión y del reino. Solamente se dice la predicación del reino. No puede haber predicación del reino sin predicación de la conversión. Porque, entre otras cosas, lo entendió así perfectamente San Juan Pablo II, entre otras cosas, el reino es el reino de los cielos en la tierra, y eso empieza por una conversión en cada uno de nosotros. Sin esa conversión no solamente no entraremos en el reino de los cielos, sino que no será posible hacer el reino de los cielos, al menos en parte, en la tierra. Por lo tanto, Jesús empieza a predicar la conversión. Pero para que haya conversión, convergere, viene de ese verbo latino, para que haya conversión significa volver a algo, volver a un estado original de amistad con Dios, al estado original previo al pecado original, al estado original que cada uno de nosotros hemos recibido después del bautismo, es decir, al estado de gracia, al estado de santidad. Convertirnos significa reconocer que somos pecadores. Para reconocer que somos pecadores es necesario que nos hayan enseñado a distinguir qué es el bien y qué es el mal, dónde está el pecado. ¿Cómo me voy a convertir si no me doy cuenta de que necesito convertirme? Una vez que sepa que necesito convertirme, quizá no quiera convertirme, pero al menos tendré la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo va a curarse el enfermo si no es consciente de que está enfermo? Cuando está enfermo y es consciente, entonces a lo mejor no le gusta seguir la terapia que le está ordenando el médico y dice tonterías de esas como de algo hay que morir. Bueno, será una decisión suya, pero al menos tiene la oportunidad de curarse, de seguir la terapia. Esa terapia es la conversión. Tenemos un problema, o muchos problemas. El principal problema que tenemos es nuestro propio pecado. Alrededor nuestro hay, de verdad, según las personas, las circunstancias, los países, hay muchos problemas, pero el principal problema está dentro de nosotros y es nuestro propio pecado. Es el mal que está en nosotros y que sabemos que está. Meditando ayer sobre la conversión de San Pablo,
en uno de sus textos, San Pablo se desahoga y dice que se siente muy frágil y que le ha pedido a Dios la ayuda, que le quite la espina que tiene en la carne, y que Dios le ha contestado: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Pero San Pablo era consciente de que tenía una espina en la carne, aunque esa espina no sepamos en qué consistía con exactitud. Era consciente de que tenía un problema. Y le pedía a Dios ayuda, que se lo quitara. Y el Señor le decía: no, tendrás que luchar toda la vida contra ese problema, porque eso te hará humilde. Pero San Pablo era consciente de que tenía un problema. Hoy parece que el ideal es convertirse en un inconsciente. Ese es el ideal. Eso es lo que se preconiza, lo que se intenta difundir. Conviértete en un inconsciente. Un inconsciente de que tienes problemas internos. Un inconsciente de que no estás en pecado. El ideal es decirle a la gente: eres bueno, eres estupendo, tienes que tener más autoestima, no cometes nada malo, y si algo va mal es culpa de los demás. Culpa de tus padres que no te educaron bien, o culpa de tus maestros que no fueron lo suficientemente comprensivos, o culpa de tu mujer, o culpa de tu marido, o culpa de tus hijos, del Estado, del gobierno, de quien sea. Tú no eres culpable. Tú eres estupendo, tú eres perfecto, tú eres maravilloso. Bueno, pues no sé si esto será uno gratificante de escuchar, pero es mentira. Y el camino de la mentira no conduce nunca a nada bueno. No digo que tengamos que estar fustigándonos continuamente y con una bajísima autoestima, porque tenemos muchas cosas buenas. Hay muchísimas cosas buenas, pero hay que reconocer que también tenemos cosas malas y que necesitamos convertirnos de esas cosas malas y darle gracias a Dios por las buenas. También San Pablo tenía muchísimas cosas buenas, pero se fijaba en la espina que tenía en la carne y le pedía a Dios que se la quitara, y el Señor le decía: lucha y yo te daré continuamente cada día la gracia. Por lo tanto, primer mensaje del Evangelio de hoy: la necesidad de la conversión. Jesús empieza predicando la conversión, y si no hay conversión no habrá reino ni en los cielos ni en la tierra. Segundo mensaje, la palabra inmediatamente, que se repite 2 veces en el texto que he leído. Inmediatamente. Está llamando a los apóstoles, a los primeros apóstoles. Bueno, en aquel momento solamente discípulo, fue más tarde cuando los llamó y los dio la categoría de apóstoles. Pero dice el evangelista que tanto Pedro y Andrés como Santiago y Juan inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. No le dieron largas. Otros sí le darían largas, en definitivas a veces, como el famoso joven rico. Pero ellos inmediatamente. No pusieron excusas, no le dijeron: vuelva usted mañana. No le dijeron: es que ahora estoy muy ocupado, estoy terminando la carrera, ¿sabes? Es que o tengo un proyecto. No, inmediatamente. ¿Por qué lo hicieron? Todavía no conocían a Jesús, o pues si le conocían era muy poco. Quizá San Juan al menos parece que los zebedeos, y quizá Andrés y Pedro eran discípulos o seguidores de San Juan Bautista. Quizá San Juan ya había marcado a Jesús como aquel del cual él mismo era simplemente el precursor. Puede ser, pero le conocían poco a Jesús, se fiaron de él. El caso es que le siguieron inmediatamente, y el Señor les dijo: tú eres un pescador, le dijo a Pedro. Bueno, los 4 eran pescadores. Un pescador de un lago. ¿Cuántos pescadores había en ese lago? En todas las orillas del lago, también en la orilla opuesta a Cafarnaúm. ¿Cuántos pescadores había? 2000, quizá. No había muchos recursos, entonces la gente que vivía a la orilla del lago vivía de la pesca, que después distribuían entre los pueblos y las ciudades del interior. 2000 pescadores. ¿Quién los conoce? ¿Quién sabe quiénes son? Nadie. Ni los que había antes ni los que vinieron después. Todo el mundo conoce a Santiago, a Juan, a Pedro, a Andrés. ¿Cuánta gente había en Cafarnaúm, en Nazaret, en Tiberíades? ¿Cuánta gente había que tenía sus negocios o que tenía incluso una profesión honrada y digna? Otros no tenían una profesión tan honrada como Mateo, que era publicano, pero ¿cuánta gente había? ¿Y quién los conoce? ¿Quién se acuerda de ellos? Han pasado 2000 años. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? Por aquellos que vivían con ellos y que han hecho en la historia.
Bueno, pues a lo mejor algo bueno hicieron, ¿no? Porque pescar y ofrecer pescado es una cosa buena. ¿No es mucho mejor lo que les dice Jesús a estos? Ya no vas a pescar unos peces que pones en la mesa a cambio de un poco de dinero y que después de comidos al cabo de unas horas ya no queda nada. Ahora vas a pescar hombres, vas a cuidar almas, vas a salvar personas. Vas a salvar personas para que vivan felices en la tierra. Y vas a salvar personas para que puedan ir al cielo. Muchas veces se dice, con razón, se dice que es mucho mejor enseñar a pescar que dar un pescado. Eso es lo que estaban haciendo desde el momento en que conocieron a Jesús aquellos 4 pescadores. Enseñaban a pescar más que dar un pescado. Habían puesto hasta ese momento, un pescado en un plato, en la mesa de alguien a cambio de unas monedas. Pero desde aquel momento lo que hicieron fue enseñar a la gente a seguir a Jesús. Enseñar a la gente el camino de la vida verdadera. Fue muchísimo más importante, infinitamente más importante, ser un apóstol de Jesús que ser un pescador. Y no porque sea una mala cosa ser un pescador, es un oficio honrado e incluso yo diría arriesgado y que tiene mucho mérito. Sí, pero al fin es ser un pescador. Mientras que ser un apóstol, ser un evangelizador, es algo muchísimo más útil para aquellos que reciben el gran tesoro de la palabra de Dios, para aquellos que, gracias a esa tarea del evangelizador, pueden acercarse al Señor, encontrar la felicidad aquí en la tierra y encontrar un camino que les conduzca al cielo. Nadie se acuerda de aquellos pescadores y nadie se hubiera acordado de Pedro, de Santiago, de Juan y de Andrés si no hubieran dicho inmediatamente sí a Jesús. Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Estemos además en la situación que estemos, porque esta es una oferta que el Señor nos hace a todos y en cualquier situación y condición. ¿Quieres ayudarme a evangelizar?, nos dice Jesús. ¿Quieres ayudarme a evangelizar? ¿No te das cuenta de la necesidad que hay? ¿Quieres ayudarme a evangelizar? O me dirás, búscate a otro que sea mejor, búscate a otro que tenga más cualidades, a otro que sea más santo, a otro que no tenga planes, que no tenga proyectos. ¿Quieres ayudarme a evangelizar? ¿O quieres ser alguien que pone un plato de comida en la mesa, lo cual es muy digno, en lugar de ser alguien que pone un plato de comida para el alma, que es mucho más digno? Aquellos lo entendieron y lo dejaron todo. Y podían haberle dicho, oye, que ser pescador es estupendo. Y que Jesús les habría dicho, como les dijo, es mucho mejor ser pescador de almas. Entendámoslo y sigámoslo. ¿Quieres ayudarme a evangelizar? Que así sea.